Una fotografía histórica muestra a un combatiente alemán durante la Segunda Guerra Mundial que medía 21 metros de altura y superaba por mucho a quienes lo capturaron. Mientras tanto, en México, un extraño humanoide, que algunos estimaron en casi 3 metros de estatura, fue visto saliendo de una caverna para desaparecer poco después. Observen los restos de un infante que muestran la talla de una persona madura, junto a clips de video de enormes formas, con apariencia de hombre navegando picos empinados y cascadas con total facilidad. ¿Son tales instancias meramente errores en la percepción o son verdaderamente avistamientos de algo mucho más extraordinario? Vamos a explorar. Esto es algo exhibido en un museo donde cualquier persona puede observarlo. A primera vista, la osamenta parece común, midiendo cerca de 165 centímetros, dentro del rango normal para un adulto. Pero según la muestra, no pertenece a un mayor. Se identifica como un niño, estimado entre los 8 y 10 años de edad. El cráneo supuestamente muestra dientes en desarrollo, sugiriendo que no había alcanzado la madurez total. Un infante de esa edad con tal estatura cae muy fuera de los patrones de crecimiento típicos. De ser exacto, indicaría un desarrollo extremo e inusual. Algunas interpretaciones vinculan el espécimen a leyendas de gigantes o mitos antiguos, mientras otros sugieren explicaciones más terrenales, como una condición médica rara, identificación errónea o falta de contexto en la exhibición. La carencia de datos claros deja espacio para el debate. El esqueleto permanece expuesto, generando preguntas sobre su origen y clasificación, ya sea que represente una anomalía médica o un malentendido. Continúa provocando curiosidad, sin ofrecer respuestas definitivas. Jakob Nacken, con una increíble altura de 21 metros, era un artista de circo alemán que se convirtió en el soldado más alto conocido del ejército germano durante la Segunda Guerra Mundial. Al iniciar la guerra, fue reclutado y asignado a una unidad de artillería pesada, donde su talla hacía que fuera imposible no notarlo. En agosto de 1944, durante los combates en Calais, Francia, Nacken fue capturado por un pequeño grupo de soldados canadienses, liderados por el cabo Bob Roberts. El momento se conservó en fotografías que aún circulan hoy. Imágenes que lucen casi irreales. En ellas, Nacken se eleva sobre sus captores, creando un contraste visual impactante y casi cinematográfico. Tras su captura, permaneció como prisionero de guerra en Inglaterra por el resto del conflicto. Pero su historia no terminó ahí. Después de la guerra, Nacken volvió brevemente a Alemania antes de emigrar a los Estados Unidos en 1950. Se naturalizó estadounidense en 1955 y continuó su vida pública apareciendo en televisión, actuando en circos e incluso trabajando como el Santa Claus más alto del mundo. Jakob Nacken es la prueba de que seres humanos extraordinarios han caminado entre nosotros, no más allá de la biología, sino justo en su límite extremo. Las colinas de California han inspirado muchas historias, pero pocas tan debatidas como esta. Un residente grababa un atardecer con una cámara antigua, capturando una escena tranquila y común. Más tarde, al revisar el video, notó algo parado en una ladera distante, transformando un momento silencioso en un avistamiento muy discutido. En la cresta, parcialmente oculta por el terreno, se encontraba una gran figura con proporciones humanas. El testigo hizo zoom, capturando una forma inmóvil que miraba hacia el valle. Basándose en el paisaje y puntos de referencia, se estimó que la figura media al menos 3 metros de altura, muy por encima de la estatura humana normal. El video fue analizado después por investigadores independientes. Algunos sugirieron que era una ilusión óptica, una persona parada en un terreno más alto.
Otros usaron marcadores ambientales como árboles y rocas para calcular la altura, concluyendo que parecía significativamente más grande que un humano típico. Ya sea una ilusión o algo inexplicable, la figura permanece sin identificar. Un video de Cabo San Lucas, México, se ha convertido en uno de los avistamientos de gigantes más debatidos en línea. Publicado primero en TikTok en julio de 2022, muestra a una gran figura humanoide saliendo lentamente de una cueva en lo alto de una colina rocosa. Al principio, muchos asumieron que era solo una persona cerca de la entrada, pero a medida que el video se difundió, análisis más profundos plantearon más dudas. Quien subió el video originalmente no afirmó que fuera un gigante, sugiriendo en cambio que podría ser un Sasquatch. Sin embargo, otros comenzaron a examinar la escena más de cerca. Investigadores identificaron el lugar exacto y compararon la cueva y las rocas circundantes con el tamaño de la figura, usando datos de elevación y referencias visuales. Algunas estimaciones sugirieron que la figura podría tener cerca de 3 metros de altura, aunque esto depende mucho del ángulo de la cámara y la distancia. A pesar de su tamaño aparente, los movimientos de la figura parecían humanos. Algunos espectadores incluso pensaron que parecía vestir ropa. Miró a su alrededor brevemente y luego se retiró hacia la cueva. El video provocó comparaciones con el folclore mexicano, incluyendo leyendas de seres gigantes como los Kinametsin. Sin embargo, no se ha establecido una conexión directa. Sin una verificación en el lugar, el material sigue sin explicación, con interpretaciones que van desde una ilusión óptica hasta algo más inusual. Slenderman comenzó como un mito de Internet en 2009, creado en foros virtuales. Se describe generalmente como una figura anormalmente alta y delgada, con traje oscuro, rostro sin rasgos y extensiones tipo tentáculos en su espalda. Lo que hace esta leyenda especialmente inquietante es cómo se vinculó a incidentes del mundo real, borrando la línea entre ficción y realidad. Un hombre que conducía por una zona rural en el Reino Unido grabó imágenes inusuales en su cámara de tablero. En ellas, una figura alta y extremadamente delgada está de pie junto al camino. El conductor, visiblemente asustado, se detiene en un campo cercano. Momentos después, en el espejo retrovisor, se ve a la figura acercándose lentamente al auto. El video termina de forma repentina. Nunca se publicó un seguimiento, y la identidad del conductor sigue siendo desconocida. Aunque la mayoría de los avistamientos de Slenderman ocurren en los Estados Unidos, este video sugiere que el fenómeno no se limita a un solo lugar, ya sea un engaño, una confusión o algo sin explicación. El clip sigue siendo muy debatido. ¿Crees que los gigantes existen o existieron alguna vez? ¿Has visto algo que no pudiste explicar? Deja tus respuestas en los comentarios abajo. Entre los reportes de avistamientos de gigantes, pocos son tan impactantes como este. Imágenes capturadas por un aventurero en una remota región montañosa muestran una gran silueta humanoide moviéndose por un lecho rocoso bajo una cascada. La figura parece inusualmente grande comparada con las rocas y árboles cercanos, dando al paisaje una sensación de escala reducida. Lo que destaca no es solo su tamaño, sino su movimiento. La figura camina con paso firme sobre el terreno irregular sin vacilación visible, sugiriendo familiaridad con el entorno. Se mueve con equilibrio y control, navegando el área como si estuviera acostumbrada a ella. La mitología nórdica describe gigantes habitando regiones salvajes, mientras otras tradiciones asocian figuras extraordinarias con entornos accidentados y abundantes en agua. Estos temas recurrentes han llevado a algunos espectadores a trazar paralelos al analizar el video. Algunos sugieren que la figura podría ser un animal mal identificado,
como un primate grande o una persona distorsionada por la distancia y perspectiva. Otros señalan su movimiento constante como evidencia de un sujeto real en movimiento debido a la baja resolución y al vapor del agua. Los detalles finos son difíciles de confirmar. La figura sigue sin ser identificada y las interpretaciones varían. Un excursionista que cruzaba una remota cresta montañosa capturó algo inusual con su cámara. A lo lejos, en un pico aislado, una gran figura parecía estar haciendo flexiones sobre la superficie rocosa. El video, grabado con una cámara antigua y poco estable, muestra a la entidad bajando el torso y subiendo con movimientos potentes y controlados, manteniendo las piernas abiertas para el equilibrio. Lo que más destaca es la escala aparente, comparada con las cumbres circundantes, que normalmente dominan el paisaje. La figura parece inusualmente grande, con proporciones que no coinciden con las de un humano típico. La escena sugiere algo mucho mayor de lo esperado a esa distancia. A diferencia de muchos avistamientos reportados, esta figura no se oculta ni huye. Permanece en terreno abierto, moviéndose con calma y deliberación, como si estuviera totalmente a gusto en el entorno. El comportamiento parece natural y sin prisas. Los escépticos argumentan que podría ser una formación rocosa o una persona lejana distorsionada por la perspectiva y efectos atmosféricos. Otros señalan el movimiento fluido y repetido como evidencia de que es un ser vivo. La explicación real sigue sin estar clara. En marzo de 1974, un agricultor que trabajaba su tierra cerca de Monteprama, en Cerdeña, golpeó algo inusual bajo el suelo. Lo que comenzó como un día rutinario se convirtió rápidamente en uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del Mediterráneo. A medida que las excavaciones avanzaban, se descubrieron miles de fragmentos de piedra. Con el tiempo, estas piezas fueron cuidadosamente reconstruidas en imponentes estatuas humanoides. Algunas medían más de 2 metros de altura, representando guerreros con escudos, cascos con cuernos y ojos circulares distintivos que les daban una apariencia impactante y casi de otro mundo. Estas figuras, conocidas ahora como los gigantes de Monteprama, han sido fechadas entre los años 900 y 700 antes de nuestra era. Son consideradas entre las esculturas de piedra monumentales más antiguas del Mediterráneo occidental. Creadas por la civilización nurágica, una cultura antigua, también conocida por construir miles de torres de piedra macizas en toda Cerdeña. Las leyendas locales han hablado durante mucho tiempo sobre gigantes que habitaban la isla, y el tamaño de estas estatuas a menudo se ha vinculado con esas historias. ¿Crees que los gigantes de Monteprama fueron inspirados por seres gigantes reales que alguna vez vivieron en Cerdeña? Déjame saber tu opinión y asegúrate de explorar cosas aún más fascinantes ubicadas en la esquina superior derecha. Los hallazgos arqueológicos en Israel han despertado interés durante mucho tiempo, pero pocas afirmaciones han generado tanta controversia como el supuesto descubrimiento de esqueletos humanos gigantes en sitios remotos. Imágenes que circularon en Internet mostraron restos óseos con proporciones mucho mayores a las humanas normales. Los cráneos parecían de un tamaño exagerado y los fémures eran inusualmente largos. Algunas estimaciones sugerían alturas que superaban los 7 metros. Estas afirmaciones se vincularon rápidamente con relatos bíblicos sobre los Nefilim, una raza de gigantes mencionada en el libro del Génesis, de ser auténticos. Tales hallazgos tendrían grandes implicaciones para nuestra comprensión de la historia antigua. Algunos señalaron pasajes de las Escrituras que describen habitantes inusualmente altos en Canaán. Otros argumentaron
que los huesos podrían reflejar casos extremos de gigantismo, una condición médica rara que causa un crecimiento excesivo. Sin embargo, los informes afirmaban múltiples descubrimientos en diferentes lugares, lo que aumentó el debate. La arqueología tradicional ha rechazado mayoritariamente estas afirmaciones, identificando las imágenes como engaños o interpretaciones erróneas de restos conocidos. A pesar de esto, el tema sigue circulando, alimentado por la especulación y preguntas sin respuesta sobre cómo surgen y persisten estas historias. Y los gigantes no siempre son humanos. Algunos de los más grandes y misteriosos viven muy por debajo de la superficie. Siguiente. A menudo pensamos en los gigantes como criaturas terrestres, pero el océano cuenta una historia distinta. Una de las mantarrayas más grandes registradas alcanzó una asombrosa envergadura de 9 metros, aproximadamente el largo de un autobús escolar. Estos animales masivos no solo nadan, sino que planean, moviéndose por el agua con una gracia tranquila y casi de otro mundo. Pero detrás de esa belleza hay un problema creciente. Las mantarrayas están bajo una seria amenaza, y uno de los peligros más grandes es algo simple y devastador. Los equipos de pesca, en todo el mundo, son capturadas frecuentemente en redes por accidente, incapaces de escapar por su cuenta. En imágenes poco comunes se puede ver a rescatistas luchando por liberar a una mantarraya gigante enredada cerca de la costa. De cerca, la escala es difícil de comprender. Estos animales pueden medir varios metros de ancho, alcanzando fácilmente entre 5 y 7 metros de envergadura en muchos casos. A pesar de su tamaño, son completamente inofensivas para los humanos, alimentándose solo de plancton diminuto. Historias de pescadores describen a veces rayas masivas lo suficientemente potentes como para arrastrar botes pequeños. Aunque tales relatos suelen ser exagerados, aún así, encontrarse con una en aguas abiertas sería inolvidable, no porque sean peligrosas, sino por su imponente presencia. Cuando una residente de Mazatlán, ciudad costera en el oeste de México, encontró un objeto extraño arrastrado por la marea, pensó inicialmente que solo era un trozo de cuerda vieja entre la arena. Sin embargo, al acercarse, notó que se trataba de algo mucho más inquietante. No era cuerda en absoluto, sino una criatura con ojos sin vida y dientes expuestos y afilados que formaban una mueca permanente y perturbadora. Su cuerpo alargado no se parecía a nada que los lugareños hubieran visto antes en la orilla, lo que aumentó el asombro. Lo que hace este caso especialmente intrigante es que la criatura nunca fue identificada oficialmente. Biólogos marinos revisaron fotos y propusieron varias explicaciones. Algunos sugirieron que podría ser un tipo de anguila de las profundidades, mientras otros especularon con opciones más inusuales. No obstante, ninguna teoría fue confirmada, y su clasificación exacta quedó en la incertidumbre. El hallazgo atrajo mucha atención rápidamente, dejando a muchos inquietos por su aspecto y la falta de respuestas claras. Incluso en un mundo con millones de especies registradas, casos así resaltan lo extraño que puede ser el mar, especialmente cuando la descomposición altera la forma original de un animal. Este siguiente caso es una de las historias más inusuales de la criptozoología. En 1924, frente a la costa de Margate, Sudáfrica, varios testigos informaron haber visto a una enorme criatura no identificada peleando contra 2 ballenas al mismo tiempo. El primer observador pensó al principio que era un oso polar, algo ya extraño en esas aguas, pero pronto vio que era algo muy distinto. Según los informes, la criatura saltaba del agua y golpeaba a las ballenas con su poderosa cola. La lucha duró casi 3 horas hasta que las ballenas se retiraron y el ser se movió hacia la playa.
cuando más tarde encalló, los testigos quedaron atónitos. Se dijo que el cadáver medía cerca de 14 metros de largo, cubierto por lo que parecía ser un material blanco, similar al pelaje. Lo más notable era un apéndice parecido a una trompa de 1 metro de largo, lo que le dio el apodo de trunco. Por unos 10 días, los restos siguieron en la arena mientras la gente se reunía para verlos. Luego, antes de un estudio científico formal, una tormenta lo devolvió al océano. Su identidad sigue en debate. Algunos sugieren que era el cadáver descompuesto de una ballena, mientras otros creen que pudo ser algo desconocido. ¿Con qué frecuencia aparece una criatura con pico y cola peluda en una playa? Rara vez. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasó en la costa este de Rusia, dejando incluso a los expertos marinos en la incertidumbre. El cuerpo no coincidía con ningún animal marino conocido. Parecía tener un pico pronunciado, similar al de un ave o un delfín, pero su cola estaba cubierta de un material grueso parecido al pelo, algo que no se ve en ballenas o delfines, los cuales tienen piel suave y aerodinámica. Los investigadores sugirieron que podría tratarse de un delfín raro o inusual, pero esa explicación tiene problemas claros. Los delfines no tienen pelaje, y su anatomía se conoce bien. La presencia de vello sugiere que podría ser algo totalmente distinto, posiblemente una especie no clasificada o poco comprendida. Otra teoría propuso que la criatura no era nativa de la región y que pudo ser llevada allí por corrientes oceánicas cambiantes desde un hábitat lejano. Sin embargo, esto plantea más preguntas sobre su origen y entorno. El hallazgo resalta lo desconocida que puede parecer la vida en el océano y cuánto queda por descubrir sobre los ecosistemas marinos. Era pasadas la 1 de la mañana, en un tranquilo suburbio de Anaheim Hills, California. Las calles estaban vacías y la mayoría de las casas estaban oscuras. Un residente había instalado una cámara para captar coyotes moviéndose por el vecindario. En su lugar, registró algo mucho más inusual. En las imágenes, una gran figura de aspecto simiesco está de pie en medio de la calle. La distancia hace que los detalles sean difusos, pero su postura y proporciones destacan. No es un coyote, un perro o un ciervo. La figura parece bipedal, de hombros anchos y más grande de lo esperado para una persona a esa distancia. 2 explicaciones principales surgieron rápido. La primera fue que un gorila había escapado de un zoológico cercano, lo que explicaría el tamaño y la forma. Sin embargo, ningún zoológico reportó un animal perdido, y nunca se encontró ninguno. La segunda teoría atrajo más atención: la posibilidad de Bigfoot, una criatura reportada hace mucho en bosques de Norteamérica. Lo que hace notable a esta grabación es su entorno. Fue captada por una cámara doméstica en un barrio suburbano, no por alguien que buscaba criaturas inusuales. La identidad de la figura nunca se confirmó, y el clip sigue siendo objeto de debate como un avistamiento sin explicación. El monstruo de Folly Beach puede sonar a ficción, pero se refiere a un incidente real en Carolina del Sur, donde un hombre descubrió una extraña criatura arrastrada a la arena. Lo que llamó la atención de inmediato fue su piel curtida y correosa, marcada con inusuales manchas verdes que le daban un aspecto enfermo. Aún más impactantes eran las gruesas placas, similares a una armadura, a lo largo de sus patas, rasgos que a menudo se asocian con animales prehistóricos. La criatura medía alrededor de 2 metros de largo, y no se parecía a nada que la mayoría de los bañistas hubieran visto jamás. La especulación se extendió rápido. Algunos creían que era un monstruo marino o una especie prehistórica superviviente. Otros sugirieron explicaciones más inusuales, incluyendo un chupacabras. Una teoría más terrenal propuso que podría ser un esturión del Atlántico, un pez grande
que se encuentra en la costa este de los Estados Unidos. Sin embargo, los esturiones pueden crecer hasta 5 o 6 metros, lo que haría que este espécimen fuera inusualmente pequeño si esa identificación fuera correcta. No se llegó a ninguna conclusión definitiva. La criatura de Folly Beach sigue sin explicación, resaltando lo desconocida que puede parecer la vida marina cuando se encuentra fuera de su entorno natural. Esos son 15 gigantes captados en cámara, que van desde las profundidades del océano hasta picos montañosos remotos, desde antiguos sitios arqueológicos hasta exhibiciones de museos modernos. Algunos de estos pueden explicarse, otros no, y unos pocos se encuentran en ese espacio profundamente incómodo, donde la evidencia se niega a apuntar claramente en cualquier dirección. Culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años cuentan todas la misma historia. Los gigantes alguna vez caminaron por esta tierra, y si tan solo una de estas grabaciones o uno de estos descubrimientos resulta ser auténtico, cambia por completo la conversación sobre la historia humana y con que compartimos este planeta. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos viajes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.